Hola amigos de Scenery Planet. Todos sabemos que los juegos de escaramuza ganan adeptos día a día entre los aficionados a los wargames, entre los que por supuesto nos contamos. Este tipo de juegos tiene una serie de características propias que los hacen muy interesantes tanto para aficionados noveles como veteranos. Se necesitan muy pocas miniaturas para jugar, lo que supone una inversión mucho menor respecto a otros sistemas. Podemos, por tanto, dedicar más tiempo a la personalización o el pintado de estas miniaturas o incluso plantearnos la posibilidad de contratar servicios de pintura por encargo, etc. Y sobre todo, que organizar una batalla de este tipo de juegos es mucho menos engorroso que los sistemas más convencionales. No hay grandes ejércitos que preparar, ni grandes maletines que transportar. Este tipo de juegos requiere de una superficie mucho menor para poder jugar una partida. No tenemos que ocupar el salón de casa, o subir borriquetas o tableros del trastero, o desplazarnos a un local, etc. Y por último, quizá lo más interesante, es que las partidas suelen ser mucho más ágiles, más cortas que en otros sistemas. Esto quiere decir que el tiempo total de montar, jugar y desmontar va a ser mucho menor y que por tanto nos va a resultar más fácil encontrar momentos en los que poder jugar. Todas estas ventajas tienen su repercusión directa en la escenografía, y hoy vamos a hablar de ello mientras os presentamos este set que hemos desarrollado especialmente para Nemesis. Nemesis es un juego de escaramuzas muy divertido, desarrollado por la compañía española Zenith Miniatures. La acción transcurre en un entorno de fantasía, aunque con toques que se alejan de los arquetipos más clásicos, y el sistema de juego es muy dinámico y muy asequible a nivel de reglas. La gama de miniaturas de 28 milímetros, y que a día de hoy es bastante completa, es muy atractiva y verdaderamente original en cuanto a diseño conceptual. A lo largo de este vídeo vamos a poder ver algunas de esas miniaturas de mi colección personal, en concreto de las dos facciones que se incluyen en la caja básica, en la caja de inicio del juego. En la web de Zenith vais a poder encontrar toda la información relativa a Nemesis, así como galerías de imágenes y otro material muy interesante, y desde Scenery Planet os recomendamos que no os la perdáis, merece la pena visitarlo. Hemos preparado este set de escenografía y tablero para Diacast, el distribuidor de Nemesis en España, y se ha desarrollado especialmente para su uso en partidas introductorias y de demostración, en jornadas, convenciones de wargames, etc. Así que vais a poder verlo, vais a poder jugar en él y conocer Nemesis de primera mano en el stand de Diacast en este tipo de eventos. Vamos a ver el tablero en profundidad. Como ya hemos comentado, los juegos de escaramuzas no requieren una gran superficie para poder jugar una partida realmente divertida. En este caso tenemos una medida total de 90 por 90 centímetros en 4 módulos independientes de 45 por 45, como siempre muy ligeros, muy resistentes, contrachapado de 10 milímetros, bastidor de madera inferior, no se nos van a curvar ni a combar nunca. Por supuesto, una vez colocados, todos los motivos, calzada, cestas, etc. encajan perfectamente. En cuanto al diseño de este tablero, hemos optado por combinar zonas con relieve con zonas planas. Las zonas planas nos permiten colocar nuestra escenografía independiente en diferentes posiciones, con comodidad y sin problemas. Las zonas con relieve ofrecen un acabado visual mucho más atractivo y permiten configuraciones que no se pueden conseguir con elementos sueltos. Pendientes, vemos que la altura en estas zonas es doble respecto a las zonas más básicas, y estas formaciones rocosas proporcionan cobertura y posibilidades muy interesantes a nuestras miniaturas. En los juegos de escaramuzas no estamos limitados por la necesidad de respetar medidas para mover regimientos, etc., por lo que las formas y diseños pueden ser mucho más enrevesados. Estas rocas, como siempre, muy resistentes, acabado en masilla de poliéster, no se nos van a romper con el uso. Y este tablero, para facilitar su transporte, su almacenaje, hemos decidido diseñarlo de manera que los módulos, incluso teniendo relieve o estas pequeñas zonas como rocas, de calzada, etc., puedan apilarse, de manera que el espacio para guardarlo en casa o en el coche es mínimo y vamos a poder transportarlo donde queramos sin problemas.
una superficie de juego menor implica evidentemente que vamos a necesitar menos elementos de escenografía para tener partidas variadas e interesantes. Nuestro objetivo a la hora de diseñar este conjunto era conseguir un marco en el que estéticamente encajase las diferentes facciones del juego, y sin duda los elementos que más destacan son los árboles. ¿Por qué es así? En el trasfondo de Némesis existe un bosque llamado Arbonte que tiene la capacidad de desplazarse y que es el hogar de los huérfanos, una de las facciones del juego. Arbonte está compuesto por árboles milenarios y no hemos querido dejar pasar esta oportunidad de incluir este aspecto tan característico del trasfondo del juego en la escenografía. Así que hemos preparado 3 árboles diferentes, cada uno con su tronco de estructura de ramas modelada a mano en masilla epoxi, súper resistente, con sus particularidades, sus nudos muy retorcidos, raíces que penetran en el terreno, huecos en el tronco, etc. Bases en DM, detalles adicionales, rocas, hierbas altas, etc. Tenemos 3 modelos diferentes, con diferentes tamaños, que como veis por sí solos pueden ocupar una porción muy interesante de la mesa de juego. En cuanto a las copas, hemos aplicado un follaje de calidad detallado en diferentes tonos sobre la estructura de ramas, buscando un equilibrio entre frondosidad y jugabilidad. ¿Qué queremos decir con jugabilidad en las copas? Y aquí no vamos a colocar miniaturas. Bueno, estas copas tienen mucho volumen y nos preocupaba que si hubiesen sido completamente opacas no hubiéramos podido ver a través de ellas dónde están nuestras miniaturas. Y esto puede entorpecer la dinámica del juego, tenemos que movernos para ver, etc. De esta manera conseguimos un resultado con un aspecto de frondosidad, pero podemos seguir viendo a través de las copas, de manera que no perdemos nuestras miniaturas de vista en ningún momento. Vamos a colocar algunos huérfanos alrededor para hacernos una idea de la escala real de estos módulos. Como veis, ya con las miniaturas dando una referencia de escala, tienen una altura realmente interesante. Estos árboles son otro excelente ejemplo de ese tipo de escenografía que no se encuentra en catálogos, no está disponible en el mercado y que Scenery Planet puede fabricar para vosotros en exclusivo. Siguiendo con los elementos naturales, hemos preparado 2 pequeñas bases con rocas similares a las ya vistas para colocar según la ocasión en diferentes posiciones y completar un poco los espacios abiertos en el campo de batalla. Pequeños árboles con el mismo follaje empleado en los árboles gigantes. El módulo en relieve con las rocas, como ya vimos, no necesita nada más, aporta jugabilidad suficiente, es visualmente atractivo. Así que nos queda la calzada y esta zona en la que se ensancha el pavimento. Se colocó en previsión de algún tipo de edificio. Hemos preparado esta posada en DM, partes no visibles bien rematadas como siempre, estructura de tejas, piedras, etcétera, modeladas a mano en masilla epoxi, muy resistente, 3 chimeneas, detalles adicionales, madera decorativa exterior en madera de ramín, etcétera, cartel, ventanas, podemos colocarlo por aquí. Tenemos este pequeño cobertizo, también en madera natural de ramín, que puede representar un establo o cobertizo, almacén destartalado, perteneciente a la posada. 3 pequeños elementos de vallas que podemos utilizar para romper líneas de visión a lo largo de la mesa, etcétera. Vamos a hacer aquí un poquito de sitio. Y por último, para completar la zona del pavimento, hemos optado por incluir un par de pilas de suministros, cajas y barriles de madera, en este caso de resina, de la marca alemana Pardulón. Ya sabéis que colaboran habitualmente con Scenery Planet, de manera que incluso en las zonas más abiertas nuestras miniaturas puedan optar a algún tipo de cobertura. Vamos a colocar algunas miniaturas de la facción de Rocavivas para completar la mesa. Y como veis, con muy pocos elementos podemos tener una mesa de juego realmente espectacular. Recapitulando, un tablero de juego sencillo
junto con una pequeña colección de elementos, nos van a permitir montar muchas mesas diferentes y nos van a proporcionar innumerables horas de diversión. Y esto es solo el principio. Pensad que cualquier colección puede ir ampliándose poco a poco para incluir elementos especiales, objetivos o condiciones de victoria de vuestras partidas, etc. Buena parte de la diversión reside en que una colección de escenografía vaya evolucionando, vaya cambiando a medida que lo hace la historia de nuestras partidas, nuestras campañas o nuestros propios ejércitos. Por ejemplo, esta configuración puede sugerir una zona fronteriza, limítrofe, entre llanuras, bosque, el comienzo de unas montañas, con esta zona de escarpadura, de ahí que tengamos la calzada con la posada del fin del camino para viajeros, etc. Pero la temática puede ser totalmente diferente, sustituyendo por ejemplo esta posada por un pequeño castillo, fortificación, una torre de vigilancia. Pueden añadirse módulos para ampliar la mesa o variar los existentes. Por ejemplo, podemos sustituir este módulo de pradera por uno que incluya una ciénaga o pantano, etc. En fin, las posibilidades son muchísimas y ya sabéis que en Scenery Planet estamos al servicio de vuestra imaginación. Antes de despedirnos, quiero aprovechar para agradecer tanto a Diacast como a Zenith Miniatures su colaboración en este proyecto y la confianza que depositan en Scenery Planet. Gracias. Aprovecho para recordaros que en nuestra página web podréis encontrar una galería fotográfica completa, así como información adicional sobre este proyecto y otros trabajos de Scenery Planet para que no os perdáis detalles. También que podéis seguirnos en Facebook y que agradecemos mucho todos vuestros me gusta. Esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. Esperamos que hayáis disfrutado y hasta la próxima.